Todos trajeron su Biblia. Amén. Bueno, tómelo y ábralo conmigo. En primera carta a los Corintios, quiero leer con ustedes del versículo 1 y vamos a llegar al versículo 4. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Gloria al Señor. Voy a esperar que todos lo tengan y de esa manera vamos a leerlo todos juntos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Amén. Amén. Si ya lo tienen. Bueno, vamos a leerlo entonces. Oiga lo que dice la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Oiga esa palabra. Voy a leerlo una vez más. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero póngale atención, que este es el enfoque. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Le iba a poner como tema cristianos carnales, pero es un poquito duro, ¿verdad? Porque nadie quiere ser cristiano que le digan que es un cristiano carnal. Entonces, para ponerlo suave, le puse la inmadurez espiritual, que viene siendo lo mismo, solamente que se escucha más bonito. La inmadurez espiritual. Tome su asiento, voy a rogarle de su atención. Veo que la obra del Señor va creciendo. Y la obra del Señor seguirá creciendo. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Para que lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, Él lo pueda cumplir.
Hoy vamos a aprender acerca de lo que provoca lo que es la inmadurez espiritual. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de eso. Hoy también vamos a aprender cómo yo sé, cómo yo puedo darme cuenta si he madurado en mi vida espiritual o no he madurado en mi vida espiritual. A través de esta palabra, cada uno de los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta, vamos a entender cómo usted y yo sabemos si he madurado en mi vida espiritual o sigo siendo alguien inmaduro. Hoy va a aprender conmigo cómo llega uno a saber eso. Mire, el estar en el evangelio 10, 15 años, eso no significa que ese hermano ya es maduro en su vida espiritual. Podemos estar 20 años en el evangelio y aún así yo puedo ser alguien inmaduro en mi vida espiritual. Entonces, la madurez espiritual no se consigue por el año que uno tiene en las cosas de Dios. Aló. No se consigue, sino que se consigue cuando yo verdaderamente practico la palabra. Cuando yo verdaderamente pongo la palabra de Dios por obra. Es ahí donde voy a crecer, madurar en mi vida espiritual. Entonces, hermanos, la inmadurez espiritual. Mire, la iglesia de los Corintios era una iglesia bien bendecida. En el capítulo 1, en el versículo 5, ahí dice que era una iglesia que había sido enriquecida por Dios, a tal grado que en la iglesia de los Corintios, mire, no faltaba ni un don espiritual. Oiga, se lo leo. Algunos escuché que hojearon su Biblia. Dice, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Oiga el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia de los Corintios era una iglesia bendecida, enriquecida en cuanto a los dones espirituales. En esa iglesia no faltaba ni un don. En otras palabras, todos los dones del Espíritu operaban en esa iglesia. Todos los dones espirituales funcionaban en la iglesia de los Corintios. Pero había un problema. A pesar de que los dones estaban en ese lugar, a pesar de que ellos habían sido bendecidos por Dios, pero la iglesia de los Corintios tenía un problema.
había un problema que estaba afectando la congregación. Había un problema que estaba dañando, hermanos, esa congregación. ¿Y sabe cuál era ese problema? La inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual. Ese era el problema que había en la iglesia de los Corintios. Por eso el apóstol Pablo reprende la carnalidad de los corintios. Por eso el apóstol Pablo reprende el comportamiento, la actitud de los corintios. ¿Para qué? Para que ellos corrigieran ese asunto. Mire, le digo algo, cuando usted va a corregir a sus hijos, cuando usted va, ¿cómo se dice? Va a reprender, va a amonestar a sus hijos, ¿con qué intención lo hace? Para que ese hijo corrija ese defecto, para que esa hija arregle ese asunto que está mal. Ustedes los que todavía no tienen hijos, pues no. Nosotros los que tenemos hijos, pues sabemos de esto. Uno se da cuenta cuando un hijo se está poniendo medio rebelde. Uno se da cuenta, hermano. Miren, jóvenes, nosotros los padres nos damos cuenta, aunque a veces ustedes se creen que lo saben todo y piensan que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta. ¿Ya? Porque cada padre conoce a sus hijos. Y cuando uno, hermano, se da cuenta que algo anda mal, entonces uno corrige, reprende. Mira, hijo, no sigas haciendo esto. Mira, hija, mira, esto que estás haciendo no está bien. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Entonces, hermanos, cuando uno amonesta o reprende, es con el fin de que ese hermano, esa hermana, pueda corregir ese error, aquello que está mal. Entonces, hermanos, por eso Pablo los exhorta. Pablo, hermanos, los amonesta. Amén. Bueno, pues, versículo 1 y 2, oiga cómo los amonesta, cómo les habla. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios. Pablo les dice, miren, hermanos, yo quería hablarles como cristianos que han alcanzado la madurez. Pero cuando me di cuenta que ustedes eran inmaduros espiritualmente, cuando me di cuenta que ustedes son carnales. Por eso la inmadurez espiritual en la Biblia es también llamada como carnal. Alguien inmaduro en su vida espiritual, la Biblia lo llama que es un cristiano carnal. La palabra de Dios lo llama o lo nombra también como alguien que todavía es niño en Cristo.
Por eso el apóstol Pablo le dice: hermanos, yo no pude hablarles como cristianos que han alcanzado la madurez, porque me di cuenta que ustedes todavía están siendo dominados por la carne. Me di cuenta que ustedes, oiga cómo lo dice esto, mire, como gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Entonces, hermanos, Pablo se dio cuenta que los hermanos en Corintios, a pesar, hermanos, que en ese lugar los dones espirituales, hermanos, abundaban, no faltaba ni un don, pero había un problema. El problema era que no habían crecido en su vida espiritual. Otra vez vuelvo a la carga, dijo alguien. El que yo hable en lenguas no significa que yo soy alguien maduro en lo espiritual. El que yo interprete lenguas, el que yo tenga don de ciencia, don de sabiduría, el que yo profetice, el que yo tenga don de sanidad de milagros, eso no significa que yo sea alguien maduro en lo espiritual. Así que no se dejen llevar por eso. Yo puedo hablar en lenguas y aún puedo ser un cristiano inmaduro. Entonces, hermanos, se da cuenta, los corintios tenían ese problema. Por eso Pablo les dice: ustedes no han crecido en su vida espiritual, ustedes no han madurado en lo espiritual. Por eso Pablo les dice: ustedes son carnales. Ya nadie quiere que le digan eso. Pero ahorita todos nos vamos a examinar por la palabra. Y ya después de ahí, olvídese de ver al hermano. ¿Verdad? Porque nosotros casi siempre nos gusta mirar, ¿verdad?, al otro, menos a nosotros. Entonces, hermanos, por eso Pablo les dice: me di cuenta que ustedes son carnales. Ahorita va a ver conmigo cómo es que Pablo se dio cuenta de que los corintios eran carnales. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo? ¿De qué forma ellos manifestaron esa inmadurez espiritual? ¿De qué manera el apóstol Pablo se dio cuenta que que hablaba en lengua, que que fluía en don de sabiduría, era carnal? ¿Cómo Pablo se dio cuenta? Mire, hermano, mejor se lo hablo cuando toquemos en ese punto, porque hoy hay una confusión terrible. Amén. Bueno, pues, mire, hermano, mire, llévese esto en su corazón y en su mente. ¿Cuántos aquí han creído en el Señor Jesucristo? Levante su mano. Todos, levante su mano los que han aceptado al Señor. Así, mire. A todos, hermano. ¿Verdad? Uno que otro no. Pero hoy puede aceptar al Señor. Hoy lo puede recibir. Entonces, todos los que ya estamos en Cristo, mire, usted y yo tenemos que crecer, madurar en nuestra vida espiritual. Mire,
esa madurez espiritual no va a llegar con ir con el pastor y que él ore por ti. No, eso no se alcanza así. No. Un día visité a alguien, ¿verdad?, de esos que de repente por un rato andan bien animados y por otro mes andan pero hasta el suelo. Así, mira. Y entonces ya la tercera fui yo. Y entonces hablé, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué está pasando? Ya no lo hemos visto. Y entonces, pues como ya no está aquí y como ustedes no lo conocen, ¿ya? Porque todos, ¿y quién será? Dice, ya no está aquí, por eso ni ande volteando. Entonces, hermano, hablamos, lo animé, ¿verdad? Y después me dijo, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, pastor, me dijo, mejor pégueme. Así, hermano, no estoy jugando, parece chiste. Pero, bueno, así me dijo. Pero ¿por qué tu vida en el cristianismo es así? Eso no está bien, eso tiene que cambiar. Y entonces me dijo, mire, me dijo, yo sé, no entiendo, dijo, mejor pégame. Hermano, fuera mi hijo, ¿eh? ¿Cuánto sea? Y entonces, hermano, entonces le dije, mire, le dije, no hay necesidad de que yo te pegue. Lo único que tienes que hacer es que decidas en tu vida, ¿verdad?, servir al Señor con todo tu corazón. Es todo. Tomar una decisión, hermano, genuina, verdadero. Y eso va a cambiar. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo les dijo, es que ustedes son inmaduros espirituales, son carnales, ¿ya?, son niños en Cristo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo espiritualmente hablando y viene a ser un baby en Cristo, un niño en Cristo. Pero de ahí en adelante, ese hermano, esa hermana tiene que crecer. Tiene que crecer. Yo tengo que crecer. Yo tengo que madurar. Entonces, hermano, por eso Pablo les dijo, miren, ustedes son niños en Cristo. Ustedes son carnales. Ustedes están inmaduros espiritualmente hablando. Ahora, en primer lugar, una de las características de un cristiano inmaduro, no más una, como estamos leyendo aquí lo vamos a ver. Una de las, hay muchas, pero nomás nos vamos a enfocar en este pasaje. Entonces, una de las características de un cristiano inmaduro, ¿cuál es? No comprende las verdades sólidas del evangelio. Un cristiano que no ha alcanzado esa madurez espiritual no tiene la capacidad de entender las doctrinas sólidas del evangelio. Los corintios habían llegado a comprender solamente lo básico, la doctrina básica de la salvación, de la fe. Pero cuando Pablo quiso hablarles
acerca de enseñanzas un poco más sólidas, un poco más profundas, ellos quedaban volando. ¿Ya? Aquí me doy cuenta cuando enseño algo que es un poquito sólido. Aquí me doy cuenta quién anda viendo las paredes, como diciendo, ¿cómo está eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, mire, ¿en dónde me baso para decir eso que está en pantalla? En el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Ya le dijo a los corintios: ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo, no, son inmaduros en su vida espiritual. Y como me di cuenta, entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pero oiga cómo les dice: ni sois capaces todavía. Entonces, mire, Pablo, al darse cuenta de la inmadurez espiritual de la iglesia de los Corintios, él les dijo: mire, como yo me di cuenta que ustedes son niños en Cristo, entonces yo venía con una enseñanza más sólida. Pero como me di cuenta que ustedes no tienen la capacidad todavía de comprender, de entender eso, entonces tuve que darles leche. Ahora les pregunto, ¿la leche es alimento de quién? Y algunos ya no respondieron. La leche, ¿quién se alimenta con leche? Los niños, los bebés. A ver, hermano, mire, un baby, mire un baby, ¿es su baby, hermana? Dios lo bendiga, felicidades. Mira, un baby, su alimento es la leche. Ese es el alimento que puede recibir. No se le puede dar un alimento sólido porque lo puede afectar, se lo puede dañar. Digámoslo de esa manera. Entonces, la característica de un cristiano inmaduro espiritual es que no comprende las enseñanzas un poquito avanzadas del evangelio. Le cuesta. Lo leo en esta versión. Dice: en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas difíciles y todavía no lo están. Por eso, mire, hermano, mire, por eso yo me doy cuenta cuando sube el predicador y el predicador habla de Bartimeo. No, toda la gente, amén, gloria a Dios, bien animados. Sube el predicador y predica sobre Jesús en medio de la tempestad. No, todos les encanta. Hasta algunos dicen: ese brother trae unción. Pero cuando alguien enseña una doctrina sólida, hermano, hasta sueño nos da. Aló. Sueño le da a uno, hermano. ¿Sí sabe qué dice? El pastor dice: ya no tiene unción vos. Así dicen. Las ovejas son así, porque ellos entienden que unción es gritar.
unción no es gritar. ¿Ah? Por eso, mire, hermano, mire, la característica de un cristiano inmaduro, la característica de un cristiano carnal, ahorita vamos a ver por qué Pablo los llama carnal. La característica de un cristiano que todavía es baby en Cristo es que cuando se le enseña algo que es un poquito sólido, le es difícil comprenderlo. Le es difícil entender. Como por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Creemos en un solo Dios, pero en ese Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esos tres son uno solo. Entonces, hermano, ya son doctrinas un poquito más avanzadas, donde uno tiene que pensar un poquito y decir, ay, ¿qué? Entonces Pablo se dio cuenta que no podían recibir eso. Por eso en vez de enseñarles algo difícil, enseñanzas sólidas, enseñanzas difíciles, entonces no lo hizo, sino que les dice, en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas. A eso se refiere Pablo cuando dice, os di a beber leche, refiriéndose a la enseñanza básica del evangelio. Os di a beber leche y no vianda. Leche tiene que ver con doctrinas sencillas. Vianda tiene que ver con doctrinas avanzadas, sólidas. Entonces, mire, yo quiero que hoy todos nos vayamos a casa preocupados. ¿Ya? ¿Preocupados en qué? Preocuparnos en crecer en nuestra vida espiritual. Que usted y yo salgamos de este lugar diciendo la verdad. Vea, si viene con su esposo, con su esposa, vea, que usted vaya en el carro y le diga, la verdad, mi amor, yo tengo que madurar en mi vida espiritual. Que la esposa pueda decirle a su esposo, mi amor, la verdad, yo sí tengo que madurar en mi vida espiritual. ¿Cuántos quieren madurar en su vida espiritual? Yo, hermano, yo también, yo. Imagínense, yo siendo el pastor y un baby. Entonces, yo tengo que estar avanzadito. Amén, dígale. Amén. Imagínense, el pastor tiene que estar avanzado, tan siquiera un poquito. Eso. ¿Por qué? Porque si no, ay Dios, ¿en qué asunto estamos pues? Entonces, hermanos, esa es una de las características de un cristiano que no ha alcanzado la madurez espiritual que debe de tener. Entonces, hermano, si usted entra en eso, preocúpese. ¿Ya? Los martes enseñamos doctrina. ¿Ya? ¿Qué es justificación? ¿Ya? ¿Cuándo va a suceder la glorificación de los justos? ¿Ya? Todo eso es doctrina. Los martes lo enseñamos. Usted y yo tenemos que aprender esas cosas. Y conforme vamos aprendiendo, vamos madurando en nuestra vida espiritual. Amén. Ahora, sigamos pues. Punto número 2.
Ahora sí. Actitudes de un cristiano inmaduro. Aquí sí, hermano, abroche su cinturón. Actitudes de un cristiano inmaduro. ¿Cómo se comporta un cristiano inmaduro? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuál es su reacción tocante a las cosas? Aló, aquí sí, hermano. Aquí sí cada quien que se mida. No ande midiendo al que está al lado suyo. Usted mídase, yo me tengo que medir. Y a la hora de medirnos, de juzgarnos, seamos sinceros. ¿Ya? No vaya a decir, es para el que no vino. No, es para usted. ¿Ya? Para el que no vino, no vino. Esta palabra es para todos los que estamos aquí. Entonces, hermanos, ahora díganme, ¿cuáles son las actitudes de un cristiano inmaduro? Dígalo fuerte. Contienda, disensiones. Nomás son 3. Porque en este pasaje solamente Pablo deja 3 actitudes. Hay más. Pero en este pasaje solamente Pablo nos revela 3 actitudes de un cristiano inmaduro espiritual. Una de las actitudes de un cristiano inmaduro, de un cristiano carnal, es que es celoso. Si ve al hermanito con un carro nuevo, dentro de su persona arde. Porque la palabra celos tiene que ver con calor, con algo caliente. En otras palabras, un cristiano inmaduro no puede ver que le vaya bien al otro hermano. Si al hermano le está yendo bien, si la hermanita le está yendo bien, no, hombre, hermano, su actitud cambia. ¿Ya viste vos? Miraste la hermana. Dice, eso ha afectado mucho la iglesia de Cristo. La inmadurez espiritual ha venido a ser un problema en la iglesia de Cristo que a tal grado, hermanos, ha afectado demasiado. Por eso el cristiano debe de madurar. Por eso yo tengo que madurar para que mi actitud no sea conforme a la carne, sino sea conforme a la de Cristo. Hermano, ¿en dónde está basado eso? En el versículo 3 y el 4. Dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Qué dice? ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombre? Oiga, detengámonos allí. Ahí están las 3 cosas. Primero dice, celos. Segundo, contiendas. Tercero, disensiones. Esas son las 3 actitudes que había en la iglesia de los Corintios. A tal grado que eso estaba afectando esa congregación. Por eso Pablo los reprende, los corrige. Por eso Pablo, hermano, ¿qué les dice?
¿qué les dice? Mira cómo lo dice esta versión. Dice, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente? Y que actúan como cualquier otro del mundo. Oiga, lo que Pablo les está diciendo, mientras ustedes se envidian el uno al otro, dice, eso demuestra que tú eres alguien que no ha madurado en su vida espiritual. Pablo, mire, ahora sí, ¿cómo se dio cuenta Pablo de que los cristianos en Corintios eran carnales, eran inmaduros espirituales? ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo? ¿Ah? A través del comportamiento, a través de sus actitudes. Entonces, hermano, oiga eso. Entonces quiere decir que mi comportamiento revela la madurez espiritual que yo tengo. Mis reacciones, mis actitudes manifiestan qué tan maduro soy en lo espiritual. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestras actitudes. Pablo se dio cuenta que eran carnales, que eran cristianos inmaduros, no habían alcanzado el crecimiento que tenían que alcanzar. ¿Por qué? Porque entre de ellos se envidiaban. Envidiar, hermano. ¿Cuántos saben aquí lo que es envidia? Si todos lo saben. Eso afecta la congregación. Eso afecta el cuerpo de Cristo. Por eso esta iglesia debemos de tener cuidado con esas reacciones. Por eso en esta congregación, en este ministerio, debemos de tener cuidado con esas actitudes, con esos comportamientos. Porque eso, en vez de traer edificación, va a destruir, eso daña. ¿Por qué creen que estoy predicando eso? Porque no puedo ver aquí al hermanito paseando vacuum en la congregación. ¿Ya viste vos? Pusieron a ese. Y eso que yo aquí ya llevo 8 años. Es que a veces no te ponen, porque cuando te ponen no cumples. Pero cuando ves a otro tienes envidia. Y si ese sentimiento hay en mí al ver a otro, eso manifiesta que yo soy alguien inmaduro. Eso revela, hermanos, que yo soy alguien que se deja influenciar por la carne. Por eso usted y yo tenemos que crecer. Jóvenes, me voy a dirigir a ustedes porque ustedes son la siguiente generación. Ustedes ya deben de estar maduros ya. No esperen llegar hasta a los 50 y ahí sí voy a ser maduro. No. Ahora que están jóvenes, deben de madurar en su vida espiritual.
Alguien que verdaderamente, hermano, ha alcanzado la madurez espiritual que debe de tener, al ver a otro hermano sirviendo, al ver a otro hermano haciendo algo para el Señor, ese se alegra. Ese hermano se goza. Ese dice, da gloria a Dios. Eso es ser maduro espiritual. Pero cuando mi reacción es envidia, eso manifiesta que soy alguien carnal. Aunque no digan amén, eso es lo que dice la Biblia. Por eso, ministros, hay que madurar. Imagínate un ministro carnal. Su reacción va a ser eso. No, sí, hermano, no voy a poner a este porque me puede quitar el puesto. ¿Se da cuenta que a veces no somos maduros? Aunque a veces ya somos pastores. Hay que crecer espiritualmente. Mire, hermano, cuando yo lo vea a usted con todo, enseñando, predicando, lo voy a poner. Yo no tengo de que no esté, no, hermano. Si el Señor me lleva para allá, me voy. Es que lo deja aquí. Sí, con eso no hay problema. Que eso es lo que quiero, que Dios levante hombres y mujeres, hermanos, para que sirvan en la obra. Pero que sean maduros. Gente madura espiritual. Dele un aplauso fuerte al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay que crecer. Por eso ya les dije, aquí cada quien se va a juzgar. Aquí cada quien tiene que medirse. Ya vistes, ya pusieron a cantar ese hermano. Y yo, ¿por qué? En vez, hermanos, de decir gloria a Dios, ya te pusieron, hermano, échele ganas, sigue adelante, esfuérzate. No, pero no, hermano. Ahí ando uno murmurando. ¿Ya vistes? Y eso que ni voz tiene. Así somos. Pero no debemos de ser así. No hay que ser así. Mire, hermano, por eso les dije, esta iglesia está creciendo, pero debemos de evitar todas estas actitudes porque no van a edificar. Esto se tiene que eliminar. No te dejes guiar por tus sentimientos, guíate por la palabra, por el Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿cómo yo sé que soy alguien inmaduro espiritualmente? Por mis actitudes, por mi comportamiento. Entonces Pablo se dio cuenta que los corintios, aunque hablaban en lengua, aunque discernían, aunque fluían en los diferentes dones, pero Pablo se dio cuenta que eran inmaduros espirituales. ¿Por qué? Porque entre de ellos se envidiaban. Entre de ellos se envidiaban. No, yo profetizo más que tu voz. Yo hablo más lengua que tú. Se envidiaban. Por eso Pablo les dice, mientras haya eso entre ustedes, eso evidencia, eso revela, eso manifiesta que ustedes son carnales, que ustedes son inmaduros espirituales. Entonces,
Por eso la iglesia Mahanaim tiene que crecer. Crecer, hermano. Madurar. Segundo, contienda. No solamente se envidiaban entre de ellos, sino que también, hermanos, se peleaban entre de ellos. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Normal que la gente del mundo se agarre y se pelee. Eso es normal allá en el mundo, pero entre nosotros, eso no debe de haber. Pero más sin embargo, a veces se da. Algunos dicen, por favor, por favor ya no me hables antes de que me baje de la cruz. Dice que se va a bajar. Quiere decir que nunca ha sido crucificado. Ese que dice antes de que me baje de la cruz es porque ese nunca lo han crucificado. Algunos hasta dicen, hermano, tenga cuidado lo que va a poner en Facebook. Porque hay gente cristiana que pone en su página, ¿verdad?, para desahogarse. Sí, se desahogan allí, hermanos, por ciertas cosas que pasan y ponen ahí. Dice, el que se mete con mis hijos, se mete conmigo. Hermano, usted es cristiano. Así dicen. ¿Se da cuenta? Esas son actitudes de un cristiano inmaduro. Ya es cristiano, ya aceptó al Señor, pero la carne lo tiene dominado. Entonces, mire, Pablo le dice, mire, le dice, ustedes son unos carnales. Porque eso de pelearse entre vosotros, eso demuestra que ustedes son niños en Cristo. Si se ha dado cuenta los niños, hay dos niños y hay un solo carrito. ¿Cuál es la actitud de los niños? El que lo agarró primero, aunque el otro lo quiera, ese no lo suelta, se pelean por el carrito. Ajá. Esa es la actitud de los niños. En cambio, alguien que ha madurado, si el otro le quiere quitar el carro, ¿qué hace el madurito? Se lo entrega, juégalo tú. Porque ya está maduro. Pero si son dos y son niños, ahí andan ahí, hermano. Los niños son bien berrinchudos. ¿Aló? Pablo les dice, eso revela que ustedes son carnales. Eso manifiesta que ustedes no han madurado en su vida espiritual. Entonces, por eso, hermano, gracias a Dios, aquí no hay de eso, ¿vea? Eso de andarse peleando, eso es bueno. ¿Por qué creen? Miren, ni cana tengo, hermano. Gracias a Dios, hermano. ¿Ya? Sígase portando bien. ¿Ya? Entonces, hermano, estas son las actitudes de un cristiano que es inmaduro. Entonces, deja leerles esta versión. Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. A eso se refiere Pablo, a lo carnal. Alguien que todavía está bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Acaso eso no demuestra que ustedes viven como la gente del mundo?
Mire, hermano, acuérdese que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Entonces, ¿y qué es eso de pelear entonces? Por cualquier cosa peleamos, hermano. Eso demuestra que no madura uno. Mire, hermano, a veces esto ha afectado el matrimonio. La inmadurez. Porque a veces el esposo o la esposa, sea quien sea, por ser inmaduro, por cualquier cosa quiere pelear. Por cualquier tontera. Uno quiere comer chipotle y el otro quiere panda, kung fu panda. Y por esas cosas, hermano, terminan peleados. Y ya llevan 10 años en el matrimonio. Y al final van y terminan comiendo frijolito con huevo en la casa. Y eso, hermano, ha afectado. Parece chistoso, pero es cierto. ¿Verdad? Sí, eso es inmadurez. Por una comida termina uno peleado. ¿Verdad? El esposo o la esposa tiene que reaccionar y decir, está bien pues mi amor, vámonos en chipo, aunque no me gusta, let's go. Let's go baby, dice uno y vámonos. Para no pelear. Eso es tener madurez. Pero cuando no, hermano, peligroso. Entonces, jóvenes, vayan madurando. A veces el muchacho va a querer ir a Kung Fu Panda. ¿Ya? Si ya te llevó a Chipotle, pues ve con él a Kung Fu Panda. Dale también su gusto. No solamente pienses en ti, porque a veces las hermanas así son. ¿Ah? Amén, dijo. Habla, Señor. Mire, hay que pensar en el otro, no tanto por uno. Si el esposo piensa en la esposa y la esposa piensa en el esposo, no va a haber estos tipos de cosas. Eso es importante. Avancemos, hermano. Mire, hermano, son ejemplos que se me vienen, ¿eh? No vaya a pensar, de seguro alguien le dijo, nadie me ha dicho nada. Pura revelación. Apláudale al Señor, hermano. Y eso es lo pequeño, hay cosas más serias. Entonces, tercera actitud de un cristiano inmaduro es, ¿cuál es? Disensiones. Eso de disensiones que está ahí significa desunión, significa división. Pablo se dio cuenta que la iglesia de los Corintios eran carnales, no había madurez espiritual, que a tal grado había divisiones entre de ellos. Por eso Pablo en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Y qué les dice Pablo? ¿No sois carnales? Cuando alguno de ustedes dice, mira, yo apoyo a Pablo, a Apolos no. Pero había otro grupito que decía, no, yo apoyo a Apolos, a Pablo no. Entonces Pablo les dice, cuando ustedes dicen eso y hacen eso, eso demuestra
que ustedes no tienen madurez espiritual. El cristiano que es inmaduro siempre causa división, desunión, porque se deja llevar por sus sentimientos, por sus impulsos carnales. Y eso hay que evitarlo en esta congregación. Si alguno se le acerca y le dice: ¿ya miraste vos? Debes de tener cuidado. Pero ¿sabe qué pasa? Pero cuando son dos inmaduros, dice: sí, ya miré, doña Úrsula. No hay nadie, no hay nadie con ese nombre. Es un invento mío. Sí, ya miré, sí, ya miré. Ya. No. Y ahí se ponen. Al hacer eso, estamos causando división. Y eso hay que evitarlo en este lugar. Si queremos que el Señor, hermano, siga obrando, siga, hermanos, dando ese crecimiento para este ministerio, para esta obra, nosotros debemos de tener cuidado con estas actitudes. En cambio, un cristiano maduro, ese no promueve la división, ese promueve, hermano, la unidad. Se esfuerza en mantener la unidad en el espíritu. ¿Cómo? Estando en paz el uno con el otro. Entonces, hermano, mire, por eso Pablo le dice: eso que ustedes están practicando, ustedes parecen a los del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermanos, en el mundo se practica ¿qué? Se practica, hermanos, lo que es los grupos políticos. Un grupo dice: yo soy del PRI. Otro dice: no, yo soy del PAN. Cada quien con su grupo. Por eso Pablo les dice: al decir eso ustedes, eso demuestra que ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque ustedes se comportan como el mundo. Ustedes actúan como el mundo. Forman divisiones dentro de la iglesia. Apoyo a este, pero a este no. Apoyo a este, pero a aquel no. Eso daña, hermanos. Eso daña la congregación. ¿Cuántos se preocupan por esta congregación? Entonces, evitemos eso. Mire hasta dónde el Señor nos ha traído. Y no solamente nos va a traer hasta aquí, sino que nos va a llevar aún todavía a cosas mayores. Él nos lo ha dicho, Él nos lo ha hablado. El comienzo de ustedes será pequeño, pero el final de ustedes será grande. Dios lo dijo. Y esto es apenas el principio del cumplimiento de esa palabra. O sea, tenemos, hermanos, que evitar estas actitudes, estos comportamientos. Y comenzar, hermanos, a practicar la unidad que el Espíritu, hermanos, nos ha dado en este lugar. Entonces, hermanos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos demuestra nuestro crecimiento espiritual. Mi comportamiento revela la madurez espiritual que yo tengo. Eso. Mire, hermano, mire. Yo tengo 2 hijos tan grandotes ya. Pero el chiquitito, cuando era baby,
estábamos en un seminario de matrimonio. Con esto termino para que pasen los hermanos de la alabanza. Estábamos en un seminario de matrimonio. Y entonces, ese día había cuidado de niños. Habían hermanas ahí que se encargaron de nuestros hijos. Y entonces, mire, hermano, en medio de aquel seminario pasó un accidente. Como allí habían varios niños. Entonces, hermanos, había una mesa y había una ventana hasta acá arriba y una maceta allá arriba. Y cabal, la hermana estaba sentada casi debajo de esa ventana. Y uno de los niños se subió a la mesa, hermanos, y jaló la maceta. Y ese día mi hijo más pequeño era baby, chiquitito, como 1 año tal vez. Y entonces cabal le cae esa maceta aquí, mire, va, sangre por todos lados. La hermana que lo tenía en sus brazos, toda pálida de miedo. Fueron a llamarnos. Hermano Vicente, pasó un accidente. Y la hermana espantada: no fui yo, no fui yo. Imagínese si fuera uno inmaduro, ¿cuál sería la reacción de uno? Una acción carnal. ¿Tú qué estabas viendo, pues? Por eso hay que tener madurez espiritual. El que es inmaduro va a reaccionar de manera incorrecta. Pero el que es maduro va a reaccionar como reacciona Cristo. He ahí donde está la importancia de que el cristiano, el Hijo de Dios, sea cada vez más como Jesús. He ahí donde está la importancia, jóvenes, de matar la carne. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo carnal en vosotros. He ahí donde está la importancia que dice la Biblia: no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que matarlo. Entonces tomamos el baby con mi esposa espantada. Y entonces ya no sabe qué hice yo. Tomé a mi hijo, le dije a la hermana: no tenga pena, fue un accidente. Si fuera otro, hermano, no tenga pena, fue un accidente. Se abrió, ahí todavía está ahí el siervo, la bendición. Me fui a una farmacia. ¿Cómo es algo? Estaba grande. La mayoría de ustedes correrían al hospital. Yo no, casi no me gusta ir allí. Fui a la farmacia, compré unas curitas, compré agua oxigenada, lo lavé. Y entonces, hermano, ya le puse una curita ahí con un algodón y ya. Por eso hay que tener madurez. La inmadurez espiritual en el cristiano afecta tu crecimiento. A veces uno le dice a los hermanos: hermano, como que se estacionó mal, ¿será que lo puede arreglar? Y a veces reaccionan mal. Yo estuve cuidando estacionamiento como por 2 o 3 años. Y yo me encontré con eso. Se estacionan mal, hermano. Y uno les dice: pues se quedó mal, hermano, el otro carro no se va a poder estacionar bien. Nomás se bajan, hermano, ¡pam!, cierran la puerta y se van, hermano. Yo no sé cómo cantan.
Porque yo cuando ya ando así, yo no puedo cantar. No, pero ahí van, hermano, y uno los ve. Y uno dice, carnal. Esas son reacciones carnales. Esas son reacciones de un cristiano que no ha crecido como en su vida espiritual como debe de ser. Actúa de la manera incorrecta. Pero los espirituales, esos actúan correctamente, actúan con amor y actúan como el Señor Jesús. Esos somos nosotros, cristianos espirituales. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano, apláudele al Señor. Aleluya. Ahí cierre sus ojitos. Es importante que todos crezcamos. Es importante que todos maduremos y dejemos de ser niños en Cristo y comenzar a madurar en lo espiritual. Eso va a traer bendición a esta obra. Eso va a traer, hermanos, edificación, crecimiento aún más en este lugar. Por eso hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Dejen de ser carnales. Dejen de actuar como el mundo. Dejen de comportarse como el mundo se comporta. Maduren en su vida espiritual. Crezcan en su vida espiritual. Eso es lo que el Señor quiere. Y como hemos dicho, cada quien tiene que examinarse. Cada quien debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Si hay actitudes en mi vida que no son agradables ante los ojos del Señor, todas esas actitudes las tengo que cambiar. Y tengo que comenzar a comportarme como un hijo de Dios. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de los que estamos aquí. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. El Señor está orando en esta iglesia, en esta congregación. Por eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos a madurar, a crecer, a practicar la palabra. Por eso la Biblia dice que debemos de seguir las pisadas de Jesús. Cuando lo maldecían, Él bendecía para atrás. Cuando le hacían algo, Él no tomaba venganza, sino que lo encomendaba todo al Señor. Así debemos de ser nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. He compartido, Señor, la palabra tuya. Esta palabra ha sido, Señor, sembrada en el corazón de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están viendo, Señor, en diferentes lugares. Esta palabra tuya, Señor, ha sido enviada en el corazón y en la mente nuestra. Y esta palabra producirá en nosotros lo que tú quieres. Producirá crecimiento, producirá, Señor, edificación, producirá, Señor, comportamientos correctos, actitudes correctas que te agraden. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria,
te damos honra. Si hemos estado batallando con alguna actitud, con algún comportamiento que a Dios no le agrada, es una buena tarde para que usted le diga: Señor, yo te rindo mi vida, cámbiame. Señor, obra en mí. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Renuévame, Señor. Dígaselo a Él. Dígaselo una vez más. Renuévame, Señor. Aleluya. Tu corazón, renuévame. Renueva, Señor. Que todo lo que hay dentro de mí, dígaselo a Él en esta tarde. Seamos sinceros al Señor. Séale sincero a Él, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, examíname, necesita ser cambiado, Señor. Escudriñame. Padre Celestial, venimos entregándote, Señor, todo nuestro ser. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Y hoy venimos, Señor, rogándote de que seas tú, Señor, formándonos, moldeándonos, y de que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre Celestial, para despojarnos de todo comportamiento que no te agrada. Padre Celestial, escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Examina, Señor, todo nuestro ser. Y hoy venimos, Señor, rogándote de que seas tú cada día formándote en cada uno de nosotros. El anhelo de nuestro corazón es ser cada día más y más como tú. Fórmate, Señor, en este pueblo. Fórmate, Señor, en cada uno de nosotros.
Queremos actuar como tú actúas. Queremos, Señor, pensar como tú piensas. Queremos reaccionar, Señor, como tú reaccionas. Hoy en esta tarde venimos entregándonos en tus manos. Venimos, Señor, rindiendo todo lo que somos, Señor. Arranca de nosotros toda planta que tú no has plantado. Remueve, Señor, de nosotros todo sentimiento, Señor, que no proviene de ti. Y que seas tú, Señor, poniendo en cada uno de nosotros los deseos tuyos, Padre Celestial. Porque tú eres el que pone el sentir, también el llevarlo a cabo. Sé tú poniendo en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, un mismo sentir. Padre Celestial, que la unidad del Espíritu sea, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Celestial, que esta iglesia venga a ser una iglesia, Señor, que pueda caminar en la unidad del Espíritu. Una iglesia que piense lo mismo, una iglesia que hable lo mismo, una iglesia que desea lo mismo. Que tu obra crezca, que las almas sean alcanzadas, que nuestros jóvenes, Señor, Padre, puedan ser levantados, que tu pueblo pueda ser bendecido, edificado. Padre, te lo rogamos en esta tarde. En tus manos entregamos todo lo que somos. Obra en la vida de cada uno. Obra, Señor, en la vida, en el corazón y en la mente de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea estirpando en nosotros todo lo que no es tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a vencer, Padre Celestial, todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.